Nanobiosensor ultrasensible basado en aptámeros de DNA obtenidos por evolución in vitro y en grafeno funcionalizado químicamente para la detección específica de biomarcadores moleculares en el rango atomolar. ¿Qué es eso? O como dirían Carman o Peláez, ¿qué cojones me estás contando? Bueno, pues vamos a hablar de esto. Hoy, este año, os voy a hablar de ciencia que estamos haciendo hoy mismo, a tiempo real, en mi laboratorio, en colaboración con otros laboratorios. Os voy a contar investigación actual que tendrá que ver con todo esto, ¿no? Con todo esto que veis en esta serie de palabras que he enlazado. Y que, por lo tanto, pues, nos llevarán a tres campos aparentemente inconexos. El primero es el origen de la vida, y en concreto lo que tiene que ver con la evolución in vitro de ácidos nucleicos. El segundo, la nanotecnología y los nanobiosensores. Y el tercero, la biomedicina, más en particular el diagnóstico molecular. Y hay una interacción, y en esa interacción estamos trabajando científicos de estas instituciones que veis aquí abajo. El Centro de Astrobiología, que es mi casa, el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, el Instituto Ibérico de Nanotecnología, que es una institución portuguesa y española que está en Braga, Portugal, Universidad de Oporto, y el Instituto de Física de la Academia Checa de Ciencias. Primer tema, origen de la vida. Pues como sabéis, en el proceso de transición entre la química y la biología, asumimos que hace unos 4.000 millones de años, más o menos, había ya alguna organización molecular que estaba haciendo pruebas en el camino hacia sistemas capaces de autorreplicarse y evolucionar. En ese ámbito surgió la hipótesis del mundo RNA, que dice que a lo mejor al principio el RNA lo hacía todo. Era el mensaje genético, la molécula con información heredable, pero también hacía catálisis, hacía un protometabolismo. Pensamos que luego se pasó al mundo RNA-proteínas, luego DNA, RNA-proteínas, que es más o menos el que ha triunfado y el que tenemos hoy en día todos los seres vivos. Entonces, sobre el RNA, sobre esos ácidos nucleicos primitivos, se ha hecho mucha investigación en el contexto del origen de la vida y especialmente interesante lo que hicieron estos dos grupos, el de Larry Gold y el de Jack Szostak, y que lo publicaron en 1990. Sistemas de evolución in vitro de ácidos nucleicos que le llevaron a Jack a acuñar el término aptámero, que es una molécula de ácido nucleico capaz de unirse específicamente en función de su forma a otra molécula, y para los lingüistas o filólogos de la sala, aptámero viene de aptus, encojado, en latín, y meros, unidad, en griego. Bueno, ¿con ello qué se lograba? Pues meter a Darwin, al Darwin de la evolución, al Darwin de las camisetas que siguen en venta en el hall del hotel, meterlo en el tubo de ensayo. Entonces hacemos experimentos de evolución, pero sin bacterias, sin células, sin virus, solo con moléculas en el tubo de ensayo. El sistema es sencillo. Lo que hacemos es obligar a las moléculas a que evolucionen. Tenemos una molécula, la simplificamos y generamos una población que va a tener una serie de mutaciones, lógicamente. No van a ser distintas y en función de la presión selectiva que metamos, se podrán unir o no a una diana, en este caso. Entonces tenemos un proceso de amplificación y selección. Eso es la evolución, amigos. En los laboratorios nos gusta hacerlo un poquito más complicado, entonces esto es lo que hacemos todos los días en mi laboratorio, en una de las líneas de trabajo. No entro en los detalles, a los que más os guste la bioquímica y la biología molecular estaréis viendo ahí cositas bonitas de las que te llevan muchas horas sobre el bench, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer evolucionar poblaciones de DNA o RNA, y lo interesante es que acabamos obteniendo aptámeros, estas moléculas de ácidos nucleicos obtenidas in vitro en el laboratorio con capacidad de unirse a un ligando, como si fueran un anticuerpo, digamos, pero hechos de ADN o de ARN, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo estamos utilizando desde hace años y somos capaces de tener moléculas que se unen específicamente a biomoléculas de bajo peso molecular o a RNAs a su vez estructurados o antibióticos, otro tipo de cofactores enzimáticos, por ejemplo, péptidos formados por pocos aminoácidos o proteínas. Parte 2. Nanotecnología. Como sabéis, el conocimiento del mundo a escala nanoscópica, de 1000 millonésimas de metro, pues es fascinante, es una de las puertas que abren la tecnología actual. Y uno de los materiales más utilizados es el grafeno, que es una disposición bidimensional de espesor monoatómico del átomo más interesante de la tabla periódica, ¿verdad, querida amiga?, que es el carbono. El grafeno, pues es fascinante, es un material muy ligero, muy duradero, flexible y un extraordinario conductor de la corriente eléctrica. Uno de sus problemas es que químicamente es muy sosito. Se le puede modificar por los extremos, se puede oxidar el grafeno, pero por arriba pues es muy inerte químicamente, decimos. Una forma de funcionalizarlo es pegarle una molécula que tenga una parte plana, como esa que se llama P-base, y en uno de los extremos podemos unir químicamente, por ejemplo, ADN, y así podemos llegar a tener biosensores con los que podemos jugar a hacer
electrónica, ¿de acuerdo? Electrónica basada en grafeno y, por tanto, biosensores basados en grafeno. En el laboratorio de mi amigo y colaborador José Ángel Martín Gago, del Instituto de Ciencias de Materiales, del CSIC, en Madrid, desde hace años idearon un sistema mejor para funcionalizar grafeno. Bombardeamos ese grafeno con iones de argón, generamos una vacante, se hablaba antes de vacantes, ahí metemos una molécula que se llama PATP, no entro en detalles, y arriba deja un grupo tiol sobre el que podemos pegar nuestros aptámeros obtenidos en mi laboratorio y generar así un sistema, como veis, covalentemente continuo del grafeno al aptámero. Y, por tanto, podemos ver, cuando se una la molécula de interés, un cambio electrónico en el grafeno. Esos son los biosensores con los que estamos trabajando. Y la tercera pata es la biomedicina. Pues nos hemos centrado inicialmente en el virus de la hepatitis C, que es una amenaza a nivel mundial. Hay más de 70 millones de personas con hepatitis crónica C, que lo conocemos muy bien su ciclo, y la proteína core de su cápsida pues nos ha servido para generar aptámeros que luego ponemos en esos biosensores. Entonces, hemos obtenido una serie de aptámeros, no entro en detalles, pero bueno, ese es el procedimiento. A partir del virus extraemos la proteína, esa proteína la generamos por seles aptámeros, los analizamos y los cuantificamos y vemos cuáles son los mejores. Los mejores en este caso son los de ADN que tenéis arriba y los de ARN que tenéis abajo. Para biosensores funcionan mejor los de ADN porque son más estables y entre ellos pues los hemos comparado para ver cuál es el mejor, el que se une con mayor afinidad y especificidad a la proteína core. Los números bajos que tenéis en esta tabla, cuanto más bajo, mejor es el aptámero. Entonces hemos utilizado para estos biosensores el que llamamos 1312. Así que lo juntamos todo. ¿Y qué hemos obtenido? Unos nanobiosensores basados en grafeno funcionalizado de esa forma, con bombardeos y con la molécula covalente a la que pegamos los aptámeros, y que podemos estudiar la respuesta electrónica de ese circuito basado en grafeno gracias a unos chips que fabrican nuestros colegas del Instituto Ibérico de Nanotecnología en Braga, en Portugal. Cuando empezamos a utilizarlos, vimos, para nuestra alegría y nuestra sorpresa, que este sistema permite detectar esa proteína a una concentración de 10 a la menos 18 molar, es decir, atomolar. Eso es una sensibilidad extraordinaria, es mucho mayor a los sistemas de detección actuales para el virus de la hepatitis C. Un poco menos de moléculas por mililitro estaríamos ya en homeopatía, o sea, hay que parar justo ahí. No hay que pasar esa concentración nunca. Detectamos muy poquito. Entonces, bueno, tenemos estos biosensores. Aquí he traído un chip para que me creáis. Esto es un chip de esos que veis abajo a la derecha. Luego lo puedo sortear si queréis al final. Y ahí pones una gotita y te permite detectar si tienes o no tienes el virus con esa sensibilidad tan extraordinaria, ¿vale? Esa es la gracia del trabajo interdisciplinar. Por supuesto que este sistema tiene otras aplicaciones. Estamos pensando en distintos virus, bacterias, protozoos, proteínas humanas relacionadas con enfermedades, control de posibles contaminantes microbiológicos en alimentos. Esta Farmagema por ahí lo aplaudirá. Medios ambientes de todo tipo, entre ellos extremos como los de nuestro querido Río Tinto, Conchi y Adrián, que estará por ahí. Y, por supuesto, la posibilidad de tener biosensores de este estilo en robots de exploración planetaria que nos puedan decir si hay vida o no, por ejemplo, en Marte. Esto está patentado, lógicamente, y publicado. Estos son los 4 artículos fundamentales de todo esto que os he contado. Hay más. Pero yo, sobre estos artículos, lo que me gustaría es que os fijéis no tanto en el título, en la revista que están publicados, sino en todos los nombres, todas las personas que han estado ahí trabajando. Que os fijéis sobre todo en los primeros autores, que son por lo general los científicos más jóvenes, cuya vida científica depende de las publicaciones y de que vaya para adelante el trabajo en un grupo de investigación y con sus colaboradores. Pensad en Rebeca, en Marcia, en Miguel, en María, en Javier, en Jorge, en Beatriz, en Ana, en Esteban, en gente como Irene, Almudena, José Ignacio Pavel, Pedro Alpuim, un colega portugués que es el padre de todos estos chips. Y entonces, cuando penséis en esto, veáis publicaciones científicas, os enfrentéis a temas aparentemente tan complicados como este, pensad que de lo que estamos hablando, ¿qué es eso? Pues eso es ciencia, amigos. Eso es ideas, trabajo, curiosidad, ilusión, proyectos, dudas, éxitos, fracasos, muchos más fracasos que éxitos y hay que asumirlo, espíritu crítico, ética, por supuesto, artículos, patentes, aplicaciones, pero sobre todo eso son personas. Son personas que en distintas instituciones, en distintos países, dedican muchas horas de su vida a intentar avanzar el conocimiento humano y de vez en cuando a que sus aplicaciones nos mejoren la vida. Muchas gracias.